Su hermano Tomás Lozano Félix les da la bienvenida, deseándoles que la paz de Dios y la gracia que es en nuestro Señor Jesucristo habite en cada corazón. En esta bendita noche nos hace el honor de acompañarnos nuestro hermano Moisés Verduzco, licenciado en Administración de Empresas y director local del coro de la Iglesia de la Luis Encinas, aquí en Puerto Peñasco, Sonora. Y él, en cuanto lo invité con todo el gusto, dijo: sí, hermano, cómo no, yo lo acompaño. Y aquí está nuestro hermano que nos acompaña en esta noche. Pues primeramente, es que la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Dios le pague a nuestro hermano Tomás por la invitación que nos está realizando en esta noche para hablar de estas cosas tan interesantes, y esperemos que más que nada para todo el auditorio que nos escucha, que nos ve, sea de su agrado, y las dudas que puedan tener, pues con ayuda de Dios poderlas resolver y agradecerles a cada uno de ustedes. Dios le pague a nuestro hermano. En esta noche, este programa va a ser basado en preguntas y respuestas. Resolver algunas preguntas que algunas personas nos han hecho. Preguntas muy particulares que ciertamente nos llegan al corazón porque se tratan del apóstol de Dios, nuestro hermano Naasón Joaquín García, el que a nosotros en lo particular como Iglesia del Señor nos duele mucho en nuestro corazón el saber que él se encuentra en ese lugar de miseria, lugar donde están los criminales, lugar donde él jamás debiera de haber pisado. Pero con la ayuda de nuestro Dios hemos de contestar estas preguntas en el nombre bendito del Señor Jesucristo. Y le hemos pedido a nuestro Dios que Él sea nuestro ayudador en esta noche. Así es. En su santo y su glorioso nombre. Como introducción, su hermano va a dar lectura a una parte de las Escrituras que se encuentra en el libro de San Juan. San Juan, capítulo 10, desde el 11, dice así: para la gloria de nuestro Dios. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas, mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas, para la gloria bendita del Señor. Y el otro texto que su hermano quiere hacer mención se encuentra en la primera de Pedro, capítulo 3, desde el 14, dice así: para la gloria del Señor. Mas también,
si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, para la gloria bendita del Señor. Este programa, hermanos, es un programa que se hace con amor, porque con ese mismo amor el Señor nos ha traído a constituir su pueblo santo. El Señor nunca nos obligó. El Señor nos persuadió y nos mostró esta salvación. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a comenzar en esta noche con esta serie de preguntas. La primera dice así: para la gloria del Señor. ¿Por qué en su iglesia se habla más del que dicen que es apóstol que del mismo Cristo? Nuestro hermano que nos acompaña, nuestro hermano Moisés, con la ayuda de Dios, tratará de dar respuesta a esta pregunta. Hermano. Bueno, en base a lo que está preguntando nuestro hermano Tomás, y que es una duda que hay en muchas personas que nos han visitado, que nos han acompañado, que han escuchado nuestra congregación, es importante reiterar: la principal piedra del ángulo o el fundamento principal para nosotros es Cristo. Así es. En base a eso, en base a ese fundamento principal, porque lo que nosotros hacemos o lo que nosotros entendemos y que Dios nos ha enseñado por medio de la revelación a su siervo, no es que nosotros hagamos a un lado a nuestro Señor. No, todo lo contrario. El Señor es el fundamento, es el perito arquitecto, es la cabeza del ángulo de la fundación de nuestra iglesia. En base a la enseñanza de Él, nosotros entendemos y comprendemos que para poder hallar gracia delante de Dios es necesario un medio, un intercesor. Es importante también señalar que Dios es un Dios de orden. El desorden es algo que no le agrada a Dios. Dicen las Escrituras que cuando Él fundó o Él formó el mundo, lo primero que Él vio y que no le agradó es que todo en el mundo estaba desordenado. No había límites, la tierra, el mar, no había nada que delimitara. No había una noche, no había un día, no había un límite para las aguas. Él en ese orden comenzó a trabajar, y en ese orden nos enseña que es como le gusta que nosotros nos acerquemos a Dios. Dice en las Escrituras, en el libro de Mateo, en el capítulo 10, en el verso 40, para mencionarlo, hermanos, dice: el que a vosotros recibe, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. El que recibe a un profeta, recibirá recompensa de profeta, y el que recibe a un justo por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeños un vaso de agua fría, solamente por cuanto es discípulo, de cierto os digo, que no perderá su recompensa. Así es. Es importante, hermanos, señalar el contexto en el cual lo está diciendo el Señor, el momento y el tiempo en el cual lo está llevando a cabo. Él estaba rodeado de sus discípulos. Ellos estaban aprendiendo la enseñanza del Señor. Estaban comprendiendo las palabras y recibiendo
lo que iba a alimentar sus almas, porque ellos todavía no comenzaban su ministerio. Eran sus discípulos. Eran sus discípulos, mas todavía no era el apóstol Pedro, el apóstol Juan, eran discípulos de él. Debemos de entender que el Señor dejó ordenado, así como a Dios le gusta el orden y le gusta que todo quede cimentado en una base en la cual podamos basar las enseñanzas y las creencias. El Señor Jesucristo también dejó una base y dejó un cimiento, siendo Él la principal cabeza del ángulo. Y eso lo vemos más adelante. Dice en el libro de Juan 17. Los que puedan tener la oportunidad de leer todo este capítulo, ahorita por el tiempo se nos facilita. Pero el libro de Juan 17 es una de las partes más bellas de la enseñanza del Señor, porque, como les digo, en el contexto del tiempo, es cuando el Señor Jesucristo hacía su última oración. Era justo momentos antes de que iba a ser Él tomado y aprendido para ser vituperado, ser maltratado y al final de ese día perder su vida. Pero Él, en su deseo que Él tenía, en su anhelanza que Él tenía, porque Él amaba no solamente el mundo, sino amaba a aquellos que lo acompañaban, Él decidió hacer algo para con ellos. Y dice la Escritura, y no nada más para los que han de creer en ellos, sino los que iban a venir momentos después. Y aquí es en donde pasamos del orden a donde pasamos a la unidad. ¿Qué es lo que hace el Señor en esa oración final? ¿Qué es lo que hace y que con su sacrificio que Él lleva, queda fundamentado? Hay unas palabras que Él dice y que lo recalca muy bien antes de comenzar a hablar en el versículo 2 de Juan 17. Pues le has dado potestad sobre toda carne, para que le dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. ¿Qué tenía el Señor Jesucristo? Plena potestad. Así es. Él tenía la capacidad y iba a tener la capacidad para poder fundamentar lo que habría de venir. Porque no olvidemos que lo que estaba haciendo el Señor es un nuevo pacto. Era algo que iba a surgir de ese sacrificio. Como dice tu hermano, pasamos del orden a hablar de la unidad, tomando como fundamento el principio de autoridad. ¿Qué es lo que sucede aquí? Como dice tu hermano, si tienen la oportunidad de leer el libro de Juan 17, los invito a que lo hagan porque nos narra mucho del sentir del Señor Jesucristo antes de perder su vida. Pero Él nos maneja una frase y dice, yo en ellos, y tú en mí. Así es. Para que seamos perfectos en unidad. ¿Qué era lo que iba a pasar entonces? ¿Quién iba a habitar o quién habitaba en Cristo? Habitaba nuestro Dios. ¿Quién iba a habitar cuando viniera aquella manifestación para comenzar su ministerio dentro de sus discípulos? El Señor Jesucristo. Por eso les dice eso, yo en ellos y tú en mí. Porque ¿qué es lo que hay en ellos? Hay una ¿qué? Unidad perfecta. ¿Qué pasa con esto? ¿El Señor Jesucristo se quedó a predicar después de su muerte? No. Dejó a quien lo hiciera y a quien lo predicara. Y estos que se quedaron predicando en el mundo son aquellos a los cuales Él tenía esa preocupación. Por eso expresaba Él, ninguno de ellos se perdió, solamente el hijo de perdición.
retomando la pregunta que nos dice nuestro hermano, ¿por qué hablamos nosotros del apóstol en lugar de Cristo? No es que en nuestra iglesia no se mencione al Señor Jesucristo, no, como te dice, es la base fundamental. Es que por medio de ese orden, nosotros entendemos y comprendemos que si queremos llegar al Señor, no vamos a llegar directamente. Necesitamos quien nos muestre ese camino, quien nos muestre esa senda, quien nos muestre esa unidad para poder llegar a aquel punto culminante. De tal manera que si no recibimos a quien el Señor nos está enviando, nos es muy improbable que nosotros recibamos a Cristo en nuestros corazones. Decía el apóstol Pablo con la iglesia de los Corintios, una iglesia que le causó muchos problemas, le causó muchos sinsabores. Ellos decían que habían recibido al Señor, pero el apóstol Pablo expresaba unas palabras y decía, porque yo hasta el día de hoy tengo dolores de parto. ¿Qué significaba esto? Que a él le causaba una gran tristeza, una grande tribulación, y él expresaba, yo padezco dolores de parto hasta que Cristo se ha formado en sus corazones. ¿Por qué Cristo no se formaba en el corazón de la iglesia de los Corintios? Porque no lo recibían a él, no lo reconocían como un enviado de Dios. ¿Qué decían la iglesia de los Corintios? Yo soy de Pablo, yo soy de Cefas, yo soy de Apolos, yo soy de Cristo, yo soy de... Pero a él lo menospreciaban. Como entraba aquel menosprecio, no se formaba aquel blanco, aquella perfección que debería de haber en el corazón. Por eso nosotros defendemos y creemos firmemente que para poder recibir al Señor tenemos que recibir al que Él ha enviado, el que trae la palabra, el que nos muestra el camino, el que nos muestra la verdad, porque nadie, dice el Señor, nadie puede llegar al Padre si no es por el Hijo. Y nosotros no podemos llegar al Hijo si no es por alguien el cual nos muestra esta senda y nos muestra este camino. Bueno, el tema, hermanos, es un poco largo. Así es. O sea, faltaría tiempo para... Así es. Pero creo yo que esta respuesta que nuestro hermano, con la ayuda de Dios, ha respondido, creo yo que es una respuesta clara y concisa, con bases, con argumentaciones bíblicas, que si nosotros queremos comprobarlo, como dijo nuestro hermano, ojalá tuviesen las Biblias en las manos para que ustedes constaten que estas cosas se encuentran ahí, que el Señor nos colme de entendimiento tanto a ustedes que nos escuchan como a cada uno de nosotros. Ciertamente son preguntas que, como te dije anteriormente, nos laceran primeramente a nosotros. Porque ahorita la iglesia del Señor se encuentra en una etapa. Se puede decir que estamos en el ojo del huracán por la demás gente. Para nosotros no hay ninguna duda. Para cualquier hermano que ustedes le pregunten, siendo de la iglesia la luz del mundo, para él no va a haber ninguna duda. Para nosotros, el apóstol de Dios, Naasón Joaquín García, es inocente de los cargos que se le imputan. Es honorable, es transparente, y su vida, nosotros somos testimonio, somos testigos de esa su vida honrosa que ha llevado siempre. Y fíjate también, observando estas cosas, desde que él se encuentra detenido en esa cárcel de Los Ángeles, la iglesia se ha multiplicado de una manera asombrosa, que en ello incumbe a sociólogos, antropólogos, historiadores,
todos al pendiente. Todo el mundo está fijo en estos acontecimientos, pero la iglesia, lejos de lo que pretende el enemigo, de lo que pretende el diablo, la iglesia ha seguido firme, guardando su fe y nuevas almas adhiriéndose cada día a este glorioso evangelio de amor traído por un siervo de Dios y apóstol de Jesucristo. Pasaremos a la segunda pregunta. A estas alturas, ¿no se avergüenzan de seguir creyendo en el que dicen ustedes que es apóstol, estando preso en una cárcel de Los Ángeles? Hermano, si nos hace el favor. ¿Qué le parece? Referente a la pregunta que nos hace nuestro hermano, como miembro de la Iglesia de la Luz del Mundo, tu hermano responde categóricamente que no nos avergonzamos de declarar que su hermano Nazón Joaquín es un siervo de Dios y un apóstol de Jesucristo. Así es. ¿Por qué dice esto tu hermano? Porque en nosotros hay una comprensión y una tranquilidad que viene de parte de Dios. Porque entendemos y comprendemos que la vida de los hombres de Dios es una vida que no es sencilla. ¿Por qué? Porque ellos llevan un sufrimiento que probablemente para el mundo no sea notable, pero que desde los tiempos antiguos, aquellos que fueron llamados para el servicio de Dios, que fueron llamados verdaderamente para seguir el camino, enseñar al pueblo, dirigirlo, sacarlo adelante de las luchas, sacarlo adelante de sus prisiones, de su esclavitud, de tantas cosas que fue pasando desde el pueblo de Israel. El destino de esos hombres, de la gran mayoría, fue un destino lleno de violencia. Dice el apóstol Pablo, y nada más lo vamos a mencionar, si lo pueden leer, allí en Hebreos 11, cuando comienza a hacer esta disertación para los de su propio pueblo, dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Y comienza a narrar, y comienza a hablar de Abraham, de Moisés, de Isaac, de todos aquellos que dejaron una memoria muy fuerte e imborrable para la historia, hermanos, del mundo cristiano. Pero también dice sobre lo que sufrieron. Muchos de ellos se declararon extranjeros, peregrinos. Muchos de ellos fueron muertos a filo de espada, decapitados, aserrados, ahorcados. Muchos de ellos sufrieron y padecieron. Pero dice el apóstol Pablo, pero ellos sufrían porque sabían que su recompensa iba a ser mucho mayor. Bendito sea Dios. Sabían que lo que ellos padecían, tal vez la recompensa no la recibirían en su carne, pero sí, cuando ellos estuvieran en gloria, es donde iban a recibir aquello. Regresando a la pregunta, ¿nos avergonzamos? No, porque comprendemos que la vida de los siervos de Dios es una vida llena de sinsabores. Es una vida que en cualquier momento están destinados a ser, lo decía el apóstol Pablo en la iglesia de los Corintios, cuando les mandaba esa carta, en la primera de Corintios, en el capítulo 4, en el verso 8, como decía tu hermano, la iglesia de Corintios fue una iglesia que no recibía el apostolado del apóstol Pablo, tal vez por sus orígenes, tal vez por su pasado, que él tenía como un perseguidor de la iglesia, pero él era enviado. Y entonces él dice estas palabras, y esto lo recalca muy bien en lo que está pasando
con el apóstol de Dios, nuestro hermano Nazón. Dice, ya estoy saciados, ya sois ricos, si nosotros reináis, y ojalá reinares para que nosotros reináramos también juntamente con vosotros. Y dice y externa lo que siente en su corazón el apóstol Pablo, porque según pienso, Dios nos ha puesto a nosotros, los apóstoles, en el último lugar. Y fíjense lo que siente el apóstol Pablo, dice, ¿cómo se sentía él? Él se sentía en su vida como sentenciados, como un sentenciado a muerte. Hemos llegado a ser un espectáculo para el mundo, para los ángeles y para los hombres. Nosotros somos insensatos por causa de Cristo, y vosotros sois prudentes en Cristo. Nosotros débiles y vosotros fuertes. Vosotros sois honorables y nosotros despreciados. Hasta el día de hoy padecemos hambre y tenemos sed. Estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos lugar fijo donde vivir. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos, padecemos persecución y la soportamos. Nos difaman y respondemos con bondad. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. Ahora yo pregunto, ¿cómo se sentía el apóstol Pablo? Se sentía como un sentenciado a muerte. Se sentía como un espectáculo. Se sentía como ¿quién? Como alguien pobre. Se sentía como ¿quién? Como la escoria. No es que lo fuera, pero el mundo se lo quería hacer, ¿qué cosa? Sentir. ¿Qué está pasando ahorita con el apóstol de Dios? ¿Está haciendo qué? ¿Un espectáculo para quién? Para el mundo. Cuando él sale con su uniforme y que lo salen a medios, en la prensa, que difaman y que dicen y que hablan, ¿cómo se siente él? ¿Por qué? Porque ellos llevan en su cuerpo, ¿qué cosa? El vituperio del Señor, es el ministerio de Cristo. Y ese ministerio de Cristo sí está lleno, es un ministerio de triunfo, pero para alcanzar aquel triunfo, está lleno de sinsabores. Por eso, como dicen algunos religiosos, allégate a Cristo y tu vida va a estar llena de felicidad, de riqueza, No. También hay conflictos, hay luchas, hay persecuciones, pero los que aman verdaderamente a Dios, los que conocen la voz de aquel pastor, como dijo nuestro hermano, son los que hayan la entereza dentro de la fe para salir adelante en este camino. Y otra vez recalcando, ¿nos avergonzamos? No, al contrario, sabemos que ese lugar en el que está Él, nosotros deberíamos de estar por nuestras persecuciones. ¿Y por qué dice eso tu hermano? Porque nosotros sabemos la gran mejora que ha habido en nuestras familias por la enseñanza del Señor revelada a su siervo. Entonces, avergonzarnos nunca, ¿no? Bendito sea Dios. Ciertamente es una tristeza para nosotros contemplar lo que están haciendo con el hombre de Dios. Hay dolor en nuestro corazón, sin duda alguna. En cualquiera de nuestros hermanos, en donde se encuentren, hay un dolor lacerante en cada uno de ellos al saber dónde se encuentra el ungido del Señor. Lugar, hermanos, en que muchos de nosotros quizás sí mereciéramos estar, pero Él, el ser más perfecto, más honesto, más íntegro en estos tiempos, Él es el que se encuentra en esas prisiones donde no debiera de estar. Por eso su hermano les dice, qué tristeza para nosotros y qué dolor ver esa condición. Pero también sabemos y confiamos en que el Señor hará esa grande proeza
y Él mostrará ante el mundo la honorabilidad, la integridad, la transparencia, el amor que el apóstol de Dios tiene por este pueblo que Dios ha puesto en sus manos. Bendito sea el nombre del Señor. A ver si todavía nos alcanza a contestar la última pregunta. ¿Qué pasará con ustedes y con la Iglesia La Luz del Mundo si las autoridades de Estados Unidos declaran culpable a Nazón Joaquín? Hermano Moisés. Es importante recalcar, hermano, es importante recalcar que la Iglesia de la Luz del Mundo es una institución respetuosa de todas las instituciones que han sido puestas para regir o llevar la legalidad en cada uno de los países. El apóstol de Dios nos ha enseñado que todas las autoridades son puestas por Dios. Son puestas por Dios, por ellas oramos todos los días para que sus decisiones traigan un beneficio para, no nada más para la iglesia, sino que para toda la humanidad, porque ese es el deseo de nuestro Dios, es la enseñanza que se nos ha sido dada. En base a un criterio de culpabilidad, no podemos adelantarnos a futuro, pero si así el Señor tuviera esto en su plan, nosotros como iglesia nos mantendríamos firmes, unidos, orando, entendiendo, como lo decía tu hermano, el padecimiento de los apóstoles. La gran mayoría de los apóstoles antiguos perdió su vida en una prisión. La gran mayoría, estamos hablando del apóstol Pedro, el apóstol Juan, el apóstol Pablo, los demás apóstoles de los cuales no hay registro, pero los historiadores nos hablan de que muchos de ellos fueron torturados, fueron golpeados, pero eso, el hecho de que estuvieran detrás de una reja o detrás con unos grilletes en sus manos, eso nunca jamás les restó la autoridad y no les impidió cumplir la misión para la cual fueron enviados. Así es. ¿Qué te dice con esto tu hermano? ¿Que la iglesia se va a detener? No. ¿Que la iglesia se va a reposicionar, a reestructurar? No, porque esta es la voluntad de Dios. Así es. Dice en el libro de Hechos, en el capítulo 12, en el verso 5, dice: así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. ¿Qué va a hacer la iglesia? Vamos a seguir orando. Así es. Vamos a acercarnos a aquel que nos da la respuesta para todo. Y como hemos sido enseñados, si tal vez aquello que viene no es de nuestro agrado humanamente, pero si así Dios así lo quiere, así lo tomaremos. Siempre orando y pidiéndole la ayuda a Dios. Bendito sea el nombre del Señor, y Dios le pague a nuestro hermano por esas respuestas tan concisas, que creo yo que son unas respuestas argumentadas, no sacadas solamente del criterio humano, porque como humanos nuestros criterios pueden diferir mucho de la verdad, pero aquí Dios ha hecho una obra en cada corazón nuestro y hemos reconocido al apóstol de Dios, al siervo de Dios y apóstol de Jesucristo en nuestro corazón, no porque nosotros lo hayamos buscado, sino porque Dios en su misericordia hizo esa grandiosa obra de amor en cada corazón nuestro, y que también queremos que en tu corazón Dios haga esa obra perfecta. Así es. Ya por último solamente voy a leer un texto de la Escritura que se encuentra en el libro a los Filipenses, capítulo 1, versículo 12, dice así para la gloria del Señor. Esta carta
el apóstol Pablo la escribió estando preso, porque el apóstol Pablo duró 3 años por calumnias en una prisión. Dice así para la gloria del Señor: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Algunos, a la verdad, predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Bendito sea el nombre del Señor. Nosotros agradecemos a nuestros detractores de esto, de que de buena fama o de mala fama el mundo se ha enterado que sobre la tierra hay un hombre de Dios, y los hombres, no creyendo en tantas cosas inventadas por los mismos hombres, se han atrevido a investigar por sus propias cuentas qué está pasando en la iglesia del Dios vivo, columna y apoyo de la verdad, la luz del mundo. Sí. Antes no era conocida la iglesia por todo el mundo. En este momento no hay nación, ni pueblo pequeño ni grande, que no conozcan de la existencia de la iglesia, de la luz del mundo, y que sobre la tierra está un verdadero hombre de Dios llamado Nazón Joaquín García. Que Dios nos ayude y Dios les pague por sus atenciones. Bendito sea el nombre del Señor.